Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? En el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, al igual en Mateo 15, Mateo conocía y sabía que la principal tarea de nuestro Señor y Salvador Jesucristo era proveer y dar un conjunto de valores esenciales para la vida cristiana. Mateo, allá en el capítulo 6 del libro que lleva su nombre, y en Mateo capítulo 15 del libro que lleva su nombre, en virtud a lo que Jesús le había enseñado, Mateo conocía de que la principal tarea de Jesús era proveer, capacitar y dar al hombre cristiano, a la mujer cristiana, un conjunto de valores y principios esenciales para el diario vivir mientras estemos en esta tierra. Por ejemplo, allá en los versículos 1 al 8 de Mateo capítulo 6, Jesús hace lo correcto con decirle a los hombres que las intenciones correctas son las que nosotros debemos de mantener. Jesús, con una intención correcta, un motivo y un objetivo correcto, le dice a Mateo que nos diga a nosotros hoy en día las lecciones esenciales y las intenciones esenciales para que nosotros oremos correctamente, ayudemos correctamente y hagamos todas las cosas que Él nos enseña aquí en Mateo 6, 5, 6, 7 y 8, lo correcto. Como estamos estudiando las reglas de la oración, que son 3, y de esas reglas que son 3, se subdividen otras reglas, otras normas, para en nosotros orar correctamente, el ayunar correctamente, el tener buenas relaciones correctamente, como hablaba hace un rato en la clase. En primer lugar, una correcta intención en la oración es lo que Jesús nos enseña por medio de Mateo en el capítulo 6, versículos 1 al 8 y los versículos 16 al 18. La segunda intención de Jesús, le dice a Mateo, era que a la hora de orar había que tener, allá en los versículos 9 al 13 de Mateo, a la hora de orar, cuando nosotros vamos a orar, dice Jesús, tiene que haber una agenda correcta, estricta, y una agenda, mis amados hermanos, en la cual Dios sea lo principal. Lo primero, una intención correcta. Lo segundo, una agenda correcta. El por qué debemos de orar. Por qué, cuándo y cómo debemos de orar. Y en el momento oportuno para orar. También ahí mismo, otras de las intenciones correctas de Jesús, en los versículos 19 al 24 de Mateo capítulo 6, era la intención correcta y la prioridad correcta a la hora de dar, a la hora de buscar prioridades eternas y no las materiales, lo dice el versículo 19 al 24, de que nosotros, nuestro primer motivo y móvil es edificar bendiciones eternas y no asuntos materiales. Otro de los motivos correctos de todo el capítulo 6 de Mateo lo vemos en los versículos 25 en adelante, que el otro móvil correcto de Jesús en labio de Mateo era afanarse por las cosas pequeñas y sin significado, que debemos de tener motivo correcto para afanarnos por cosas correctas que sí tienen un valor correcto, como que su palabra, mansiones celestiales, actitudes espirituales
etcétera, etcétera, etcétera. Otro de los motivos correctos, por la agenda correcta y las intenciones correctas de Jesús, aquí mis amados hermanos, en Mateo capítulo 7, 1 al 6, era el juicio, el juzgar. El juzgar. O sea, entre Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7, vemos la actitud correcta, las intenciones correctas, los motivos correctos, el reino de Dios que es primordial en lo correcto, los versículos 32 al 33 de Mateo capítulo 6, y allá en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 27, otro de los motivos correctos e intenciones correctas de Jesús hacia nosotros cuando vamos a comunicarnos con Él a la hora de orar, es de obedecer a Dios de la manera correcta y como fundamento correcto y seguro en nuestras vidas. ¿Por qué es que Jesús aquí en Mateo capítulo 6 versículos 5, 6 y 7 y 8 nos dice cómo debemos de orar? El mismo pasaje de Mateo capítulo 15 versículos 7 y 8, Jesús aquí lo resume de igual manera cuando dice: no seas como los hipócritas. No seáis como los hipócritas, dice el versículo 5, que oran para ser vistos en las sinagogas, para ser vistos en las plazas y en las calles y en las esquinas. No hagamos eso. Los motivos correctos y las intenciones correctas a la hora de orar son sencillas y simples. ¿Qué es lo correcto que debemos tener para con el Señor? Un corazón contrito, un corazón humillado y un corazón entregado a Dios. ¿Por qué? Porque el primer auditorio y la primera audiencia que usted y yo vamos a tener a la hora de orar va a ser el Señor. Sea en público, sea en privado. Sea en privado y sea en público. Por eso es que Jesús, allá en Mateo capítulo 6, versículo 7, nos dice cuáles son las formas correctas y las intenciones correctas y las reglas correctas a la hora de ¿qué? De pedir y a la hora de hablar con Jesús. El versículo 7 de Mateo capítulo 6 nos da dos advertencias, dos líneas de advertencia para que tengamos cuidado cuando vamos a orar en público en privado. Como dije hace un rato y vuelvo y repito. Primero, dice: no uséis vanas repeticiones. Es incorrecto, dice Jesús. Y en segundo lugar, no hables mucho. En el versículo 7. El versículo 7 nos da dos líneas de entendimiento y de guía para que cuando oremos, porque Dios sabe, Dios conoce las intenciones de nuestros corazones, y lo vamos a ver después ahorita en 1 Corintios. ¿Qué es lo que hace Dios cuando vamos a comunicarnos con Él en oración? ¿Quién es el primer agente que lleva la línea de comunicación a Dios? Lo vamos a descubrir ahorita. Pero aquí el Señor nos dice bien claro en un resumen que le voy a dar: es, no use vanas repeticiones. ¿Cuáles son las costumbres y las normativas de las vanas repeticiones? Cuando oramos, a veces tenemos oraciones formuladas escritas. En una ocasión, a mí me tocó ser invitado a una reunión de predicadores americanos, todos americanos. Me invitaron y yo accedí hace muchos años, cuando vine a Nueva York, aquí en Norte Carolina. No era muy ducho en el desarrollo del idioma, del inglés. Tampoco lo soy todavía, pero me defiendo bien. Y la hermana Gris y la hermana Rode, como conocen bien el idioma, saben el idioma, porque han estudiado aquí, lo escriben, lo leen, lo hablan, son profesionales en eso. ¿A quién voy a acudir? No voy a acudir a otra persona más que a ella. Me han invitado a una reunión de predicadores y quieren que yo sea el que abra la reunión de oración en inglés. Digo, pero ven acá, porque en español no te pidieron ayuda, tía. Y además, Rode, escríbeme qué es lo que tengo que decir. Me escribió una oración. Oye,
salí bien parado. Claro que es una oración escrita. Así es lo mismo en español. Cuando el Señor dice, no usemos vanas repeticiones, es porque muchas veces, mis hermanos y hermanos, tenemos oraciones escritas, formuladas y oraciones de memoria. El mismo patrón. Dios sabe ya esas cosas. No usemos vanas repeticiones, palabras escritas, como yo en un papel que lo hice, ya nunca lo he hecho, ya no me defiendo, gloria a Dios, no mucho, pero puedo salir del problema. Ni usé oraciones de memoria, en segundo lugar. En tercer lugar, una oración ritual. En algunas ocasiones yo observaba cuando inauguraba a un presidente, la presidenta de los Estados Unidos, buscaban a una persona encargada de esto, no voy a mencionar el nombre, el que lo hacía constantemente, una oración, mis amados hermanos, ritual, una oración de todos los años, los mismos Dios, mira, no hagamos eso, un rito de oración. En cuarto lugar, la repetición, mis amados hermanos, una oración con una fórmula, como 2 y 2 y 4. No se puede, dice Jesús en Mateo capítulo 7. La otra prohibición de la oración, de la repetición vana, palabras y frases religiosas muy rebuscadas. Comenzamos a buscar términos que a veces los hermanitos más humildes y más sencillos no entienden. Yo tengo Biblia, mis amados hermanos, en mi biblioteca personal con términos y palabras populares. Palabras populares. De nuestro vocabulario y coloquismo de nuestros pueblos. ¿Cómo decir las cosas? Por algo Jesús y los escritores de la Biblia Reina Valera, por el Espíritu Santo, agruparon estas palabras para que todas las podamos entender fácilmente. Guardado de hacer vuestra justicia. Yo tengo una Biblia que ahí en el versículo 1 de Mateo 6 dice otra referencia, dice otro coloquismo, dice otras palabras. A veces no todos tenemos estas palabras en la Biblia. No entendemos, si la entendemos, hay otros que es difícil. Por algo el Señor puso esto aquí. Que todos, cuando se habla de Reina Valera, es esencial. Fue la Biblia más asequible, más entendible. Usted puede entender todo lo que usted quiera. Tenga hasta la Biblia del oso. Tenga la que usted quiera. Pero cuando vamos a orar, tenemos que tener cuidado. Buscar todas estas palabras floridas. Si queremos tener palabras floridas, hagámoslo en privado con el Señor. Que también el Señor va a decir, si me gusta o no me gusta. En privado. Otra de las normas y de las reglas prohibitivas del Señor, cuando vamos a orar, es referencias espirituales. Mira ya que se hizo esto, mira que... Déjame hablarte de allá, de la cueva de Adulán, lo que pasó allá con David, no, nada de estas cosas. Hay muchos que no entienden la cueva de Adulán. Isaí, el papá de David, buscamos muchas cosas para tratar de impresionar. Lo que Dios busca es la sencillez del corazón, la humildad del corazón. Yo no conozco su corazón, usted no conoce el mío, pero Dios sí lo conoce. Y no hay nada oculto que no sea manifiesto ni escondido que salga a la luz. Todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien vamos a tener que darle cuenta. Entonces, hay 6 principios, 6 en total, que yo he descubierto, estudiado, que nos ayudan a caer en ese ritualismo, en ese formalismo, en esas palabras, mis hermanos, repetitivas de la mucha palabrería, la mucha repetición cuando vamos a orar.
privado, sean nosotros los varones y sean nuestras amadas hermanas. Sencillo. Sencillo, hermano. 6 principios importantes que nos van a ayudar a nosotros, bíblicamente, a no caer en la vana repetición ni en el mucho hablar. Como ese hermano. Mire, hay un hermano, como dije, no voy a mencionar su nombre, hay otro que conozco, uno en español, en inglés, hace muchos años, uno en español y otro en inglés ahora día, que cuando va a orar, los miembros dicen, ay, Dios mío, los miembros de habla inglés. Porque el hermano que quiere orar no puede orar. Porque no hay otro que quiere orar. Porque lo ponen a orar los ancianos. Porque no hay otro que quiera orar. Entonces, ponen a este hermano y el hermano se toma 15 a 20 minutos orando. ¿Qué hace eso, hermano? Eso cansa la audiencia, cansa las visitas y no vuelve más. No siempre se hace esta práctica de poner a este hermano a orar. Como pasaba allá, nuestro amado hermano Vázquez, República Dominicana. El problema. Y oraba por todo. El hermano, ojalá que se haya reconciliado con el Señor. El hermano Vázquez oraba por todos los hospitales y todos los enfermos que estaban en los hospitales. Y por todas las cárceles de la República Dominicana. Mencionaba todos los hospitales. Todos los hospitales, y son muchos. Y las cárceles, pero no es eso. En nuestros países, los servicios de adoración a Dios, usted predica por 2 horas y eso no es nada. No es nada. Pero aquí en los Estados Unidos, 20 o 25 minutos, media hora de predicación, ya estamos mirando nuestros relojes. No hay nada de malo que usted edifique la congregación, pero el Señor lo que quiere, hermano, es la esencia. Él conoce de tu corazón. Él sabe lo que hay adentro. ¿Cuáles son los motivos de una oración larga, o de un mensaje largo, o de una reunión, de cualquier cosa larga, cuando se le va a servir a Él? 6 principios para no caer en el error de usar vanas repeticiones, porque vamos a entrar al segundo principio del versículo 7. El versículo 7 de Mateo 6 tiene 2 principios, punto A y punto B. No usé vanas repeticiones, es el punto A, y el punto B, no hablar mucho. Me he detenido, es en el punto A, las muchas repeticiones. Para no repetir mucho en una oración, son 6 elementos de base y principios que debemos de aprender. El primero de ellos, lo primero es cuando vayamos a orar, un corazón sincero. Un corazón sincero, una voluntad sincera. Dios conoce nuestra forma personal, espiritual y moral. Yo puedo tener compañerismo con usted y usted conmigo, pero si nuestro compañerismo no es con Dios, ¿qué va a pasar ahí? Si mi compañerismo no lo tengo con Dios, en mi diario vivir, en mi casa, con mi prójimo, con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mi hija, con mi vecino, con mi compañero de trabajo. Si tengo un problema moral o emocional o sentimental con alguien, ¿cómo el Señor me va a escuchar a mí? ¿Cómo el Señor me va a escuchar? David lo decía, si en mi corazón guardo iniquidad, tú no me vas a escuchar. También Isaías lo decía, que vamos a ver luego. Lo primero que Dios busca para no usar las repeticiones es un corazón sincero. Dios quiere compañerismo con usted y conmigo. Compañerismo. A lo largo, no solamente del día, sino todos los días de la vida. Usted puede venir y formular una oración, hermano, lo más hermoso y decir, ay, como le dije la semana pasada. Conocí a 2 hermanos en República Dominicana en la Iglesia de Cristo. Uno era periodista, hermoso, hablaba bien, el hermano Carlos, y otro hermano, me reservo su nombre, también, hermano,
hermoso hablaba. Eso impactó mi vida. Oh, qué hermoso habla este hermano. Y ya la introducción, hermano, palabras muy floridas. Hermano, cuando iba a orar, palabras muy hermosas. No está ninguno en la iglesia, hermano. Fueron encontrados culpables de engaño y de estafa. Delante del público, una máscara. Delante del público cristiano, una máscara. Pero detrás del público gentil, eran otras personas. Engañaban a muchos cristianos y engañaron a otros que no eran cristianos, hermano. Si yo como un cristiano principiante que acababa de bautizarme y ponía los ojos en estos hermanos, muy hermosos, muy educados, ¿qué hubiese pasado? Se me caen todas mis ilusiones para con el Señor, porque yo lo miraba a ellos como buenos ejemplos. El Señor quiere que nuestra relación sea a lo largo del día y nuestra comunión con Él constantemente. No es que seamos una cosa en público, aquí entre los hermanos, y otra en privado cuando vamos a orar o cuando vamos a reunir. Dios nos conoce, hermano. Dios sabe dónde estamos. Dios sabe lo que hablamos. Dios conoce las intenciones y los pensamientos del corazón. Dios conoce, mis amados hermanos, el camino de la muerte, que usted y yo no conocemos. Entonces, primera regla, adorar, corazón sincero, desbordado al Señor. Segunda regla, al orar, concentremos nuestros pensamientos en lo que vamos a decir. La concentración, Padre, previamente a lo que vamos a decir, me concentro, Padre, que tengo que decir, porque tú eres la primera audiencia. Contigo es que voy a hablar, Padre, contigo a ti, Padre Celestial, es que me voy a presentar. Está el público, estamos nosotros, pero el primero ya lo vimos allá, en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Y en 1 Juan 2, separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer, hermano. Yo le podré engañar a usted. Usted me podrá engañar a mí. Pero a Dios no lo engañamos por mucho tiempo. Entonces, un corazón sincero, una concentración de pensamiento, fijar la atención realmente en lo que decimos. Cuando entremos a la parte del Padre Nuestro rápidamente, un toque, vamos a ver rápido, no hoy, en el transcurso de esta predicación, las 3 grandes reglas para orar, la manera de orar correcta, la manera incorrecta de orar. El Señor nos va a decir por qué Él es el Padre Nuestro. Que muchas veces no pensamos cuando decimos Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estamos diciendo. Entonces, concentrémonos, dice el Señor en segundo lugar, y fijemos la atención realmente en lo que vamos a decir. Tercera regla, para no repetir lo mismo en la oración, desear un compañerismo con Dios. Un compañerismo con Dios es lo más importante. Como decía el Señor, hermano, separado de mí. Unido a mí pueden hacer muchas cosas. Separado de mí no pueden hacer nada. Compañerismo, común unión. Con alguien como le puso el ejemplo de este mamífero búfalo llamado Walter. La comunión y la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. La unión. Y es lo que Cristo busca. La unión con Él. Nosotros con Él, yo con Él y usted con Él y todos en conjunto con Él. Concentrémonos en desear nuestro compañerismo con Él. Orando sinceramente que las palabras expresen nuestra intención. Que cuando decimos algo expresen lo que queremos decir, pero a Dios primero. Vayamos a Isaías 43:10. Miren lo que dice Isaías 43:10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Isaías 43:10. Vosotros sois mi testigo, dice Jehová, y mi siervo, que yo escogí,
para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo es, ni lo será nunca. Amén. Oigan lo que dice Dios aquí. Palabra clave. Dice Jehová, siervo que yo escogí, conozcáis, creáis y entendáis. ¿Cuáles son las palabras clave que usted va a tener que desarrollar aquí? Lo que dice Dios es lo importante de nosotros. Mi siervo, escogí, conozcáis, creáis y entendáis. Cuando vamos a presentarnos en un auditorio, le dije que la palabra, la homilía es el arte de hablar en público, lo dije la semana pasada. Los presidentes, los mandatarios, tienen a un personal clave y exclusivo para hablarle y decirle cómo tiene que expresarse en público, cómo le redactan sus alocuciones al público y a las personas en privado en masa. Yo tengo la biografía de un expresidente que ya murió, llamado Ronald Reagan. Tengo la biografía entera. Y Ronald Reagan, él, todos los escritores que tenía de sus alocuciones, sus oratorias, eran los mejores. Y él le decía, cuando le entregaban el formato, él decía, no, esto no va. Esto sí va. Pero señor presidente, es a la masa que usted le va a hablar. Yo la conozco también. Y todos sus mensajes al público, todo lo escribía con lápiz. Los borradores lo hacía con lápiz. ¿Por qué Ronald Reagan decía esto? Ronald Reagan, antes de ser presidente de los Estados Unidos, fue actor de cine, mis amados hermanos, de Hollywood. ¿Un actor qué es? ¿Qué es lo que es un actor? Un actor, hermano. Una actriz. Uno que actúa en presencia de otros, con la cara muy sonriente, con la cara muy lagrimientas. Se aprende. Él conocía a la raza humana. Conocía a la otra. Fue muy exitoso en su política. Entonces le decía, no, esto va aquí, esto va. Entonces, cuando vamos a orar para no repetir lo mismo, mis amados hermanos, Dios quiere que nos sinceremos con Él. Porque lo dice allá en Isaías 43:10. Yo te conozco. Yo sé. Está orando conmigo cuando eres una persona que Él tiene odio a tu hermano. Está orándome a mí y pidiéndome esto. Y yo te perdono, pero primeramente tienes que reconciliarte con tu hermano, con tu papá, con tu mamá, con tu tío, con tu amigo, con tu compañero de escuela, con tu compañero de trabajo. O sea, lo que Jesús nos dice aquí, en las enseñanzas y la línea, mis amados hermanos, de defensa y los valores esenciales en nuestra vida son muy importantes. Valores esenciales, valores espirituales. Cuando dice yo te conocí, yo sé quién tú eres mi siervo, tú eres mi siervo. No tratemos de cambiar esas expresiones, porque Él nos hizo a nosotros y no nosotros a Él y a nosotros mismos. Y lo dice muy bien, allá en el versículo 10 de Isaías 43. Después de mí y antes de mí no hay otro Dios. No lo hay ni lo habrá. No lo hay ni lo habrá, hermanos. Cuando el Señor nos dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles o como los paganos que piensan que por sus oraciones van a ser oídos. ¿Saben lo que pasaba aquí, mis hermanos? Los paganos, ¿ustedes se acuerdan cuando los profetas de Baal y Elías se enfrentaron? ¿Qué decían, mis amados hermanos, los profetas de Baal? ¿Qué hacían los profetas de Baal? ¿Qué hacían ellos, hermano? Repetían lo mismo. Y que Dios le dijo, Señor mi Dios, yo sé que tú me escuchas. Hazle entender a esta gente quién eres tú. La mayoría de los pueblos paganos, cuando la agricultura
se dañaban, o por medio de las sequías se perdían, acudían a sus dioses. Y oraban, y oraban, y oraban, y oraban, y oraban. Y repetían lo mismo. Dios no es así, hermano. Dios no busca eso de ustedes, esas vanas repeticiones, ese formalismo y esa hipocresía. Sinceridad de corazón es lo que Dios busca. El otro principio es cuando vayamos a orar a Él. Dios quiere preparación. Prepararnos en oración es meditar en lo que la palabra de Dios dice aquí. Lo que Dios nos dice. Orar es a mí. Ustedes van a hablar conmigo. ¿Qué palabras vamos a decir? Aunque sean pocas, pero que sean de lo profundo de nuestro corazón. Cristo Jesús nos dice que lo malo de la oración es la repetición vana y vacía, sin sentido y sin un verdadero compromiso espiritual. Vayamos a Daniel capítulo 9. Vayamos a Daniel 9. Oiga lo que el Señor nos dice en Daniel capítulo 9, versículos 18 y 19. Oiga lo que Daniel hizo aquí. Dios conoce todo lo que estamos aquí. Dios sabe lo que están fuera. Dios sabe lo que están adentro. Oiga lo que Daniel, un hombre de Dios, mis amados hermanos, nos dice a nosotros con referencia a nuestras oraciones. Hermano, esto es serio, esto es claro, esto es transparente, esto es diáfano, esto es como el cristal. ¿Cómo es el cristal? Transparente, diáfano, limpio, claro, que no tiene otras aleaciones químicas. Daniel 3, versículo 18. Oiga lo que le dice Daniel a su reina Nabucodonosor. Con palabras claves y sencillas y cortas. Versículo 18 de Daniel 9. Lo tenemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oiga lo que dice el versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras, ¿qué? Desolaciones. Y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos, que son oraciones, ante ti, confiado en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. ¿Qué es lo que Dios quiere? Misericordia, hermano, suya y mía. Usted puede levantarse a las 4, a las 5. Yo me levanto a las 6 de la mañana. Todos los domingos a las 6. Y a las 5, la hermana despierta. Yo a las 6 me levanto, yo estoy preparado, hago mi devocional, hago lo que tengo que hacer y ya estoy listo para venir aquí. Pero ¿de qué me vale a mí? Que yo haga todos esos preparativos para estar aquí con un corazón vacío. ¿De qué le vale a usted levantarse temprano de mañana? Dejar las cosas que tiene que hacer. Dejar de ir al mercado, dejar de ir al chino, dejar de ir al fútbol, dejar de ir al parque. Para llenar un espacio y un corazón se encuentre completamente alejado de Dios. Oiga lo que dice aquí Daniel. Pero ahí no termina la misiva de Daniel. En el versículo 18. Oiga lo que dice el versículo 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo y su nación. Simple y sencillo. Fue lo que Daniel. Sí, una oración sencilla. Si ustedes ven el encabezado del capítulo 9, se darán cuenta, oración de Daniel. Y el resumen de esa oración, el principio y el final de esa oración está ahí en esos dos versículos, 18 y 19. Simple y llanamente, mira nuestro pecado, mira el mío, por amor a tu nombre. A veces vamos a orar, hermano,
y tenemos un problema en todas las áreas de nuestras vidas, en lo emocional, en lo espiritual, en lo social, en lo fundamental. Hermanos, tenemos problemas en todos los niveles y estoy orando a Dios. Por eso no encontramos su rostro, porque no queremos una común unión. El Señor es claro que es específico. En Mateo 26, 44, lo dice el Señor también. Mateo 26, 44, el Señor nos dice bien claro, repeticiones y barbaridades en nuestras vidas hacen que los oídos del Señor se cierren. Los creyentes, muchos de nosotros los creyentes, con frecuencias, usamos vanas repeticiones porque pensamos de que Dios nos va a escuchar y que vamos a doblar la voluntad del Señor por la mucha palabrería que hagamos en público y en privado. Hablamos mucho y creemos que vamos a doblar la voluntad de Dios por lo mucho que hablemos. Tales oraciones sin sentido y sin el ente y el agente que Dios, ahí se quedan como aquel hombre fariseo que comenzó a hablar, mira que cuento, mira que para allá, mira que para acá. A lo mejor todo dirá sus logros, sus beneficios que ha adquirido en público para no causar la envidia o el celo o lo que sea. Pero cuando vamos en privado hacemos todo lo contrario. Es todo el sentido de la palabra que Dios nos dice, que no debemos usar para repeticiones. El punto número 6 es clave. El punto número 6 de las cosas que nos ayudan y nos guardan a no usar para repeticiones, todo es importante. Es importante un corazón sincero, una concentración de pensamiento, un desear compañerismo con Dios, una preparación con el Señor, una oración corta, pero esta es la más importante de todas, todos los ideales espirituales que nos van a ayudar a no usar para repeticiones ni hablar mucho. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Existe una fórmula segura de preparar nuestros corazones. ¿Cuál es la fórmula segura para preparar nuestros corazones para una oración sincera? Lo que está aquí en este libro, la Biblia. Mire lo que dijo Daniel allá, en Daniel capítulo 9, versículo 18-19, simple y sencillo. Señor, mira mi corazón, mira el corazón de tu pueblo. ¿Cómo vamos a orar si tenemos un problema con otros? ¿Cómo Dios nos va a escuchar cuando dice, ponte acorde con tu prójimo? Ponte en orden con tu hermano en Cristo. Organiza tu asunto con tu hermano en Cristo. Organiza tu asunto con el prójimo, con el próximo a ti. Pero no quiero, ¿por qué? Porque las Sagradas Escrituras me van a redarguir, me van a reprender. Por eso es lo que Dios quiere. Organizar nuestras vidas para que andemos bien. Oigan como Daniel lo dijo, mi pecado y el de mi pueblo. Perdónalo porque tú lo conoces. El Señor conoce tu pecado, hermano. El Señor conoce el mío, hermano. Él sabe. Dios sabe de qué pie usted cojea. Y Dios conoce al ciego despierto y al cojo sentado. Dios lo conoce, hermano. Usted y yo no lo conocemos. Pero Él sí lo conoce, hermano. Dios conoce la eternidad desde el mismo principio. Para que no caigamos en un formalismo de que muchas veces nuestras oraciones, tanto en privado como en público, no en privado no se van a escuchar, porque lo que hacemos en privado es lo que se va a manifestar en público. Oiga lo que dice aquí, en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que Dios es el que la ha entregado, Dios es el que la ha exhalado. ¿Útil para qué? ¿Para qué? Para enseñar. Yo tengo, gloria a Dios, cuando digo yo tengo, ¿qué lo tengo, hermano? Tengo libros, enciclopedia de oraciones. Yo pregunto a la hermana, enciclopedia de oraciones. Yo tengo las oraciones de
Carlos Pujón yo la tengo toda. Todas las oraciones de Carlos Pujón. Todas las oraciones de esos grandes, yo las tengo todas en mi enciclopedia, hermano. Ah, pero voy a aprender de ellos. No, yo tengo que aprender de Dios. Tengo las oraciones de este otro escritor del siglo pasado, que ahora no recuerdo su nombre, pero muy buen escritor, hermano. W. Tozer. La tengo, hermano. De grandes escritores, hermano, de grandes hermanos de la Biblia, cristianos también, de grandes hermanos. De otros que son religiosos, las tengo todas muy hermosas, muy formuladas, muy emotivas. Pero a mí y a ti el Señor nos dice que el que nos va a enseñar a orar es la palabra de Dios. Nos enseña, nos reprende. Hermano, cuando vamos a orar y no estamos bien, la palabra nos está reprendiendo. Pensamos que vamos a doblar la voluntad del Señor, que vamos a torcer el brazo. No, estamos muy equivocados. Muchas palabras largas y fluidas. La palabra de Dios nos corrige, como decía Daniel. Y la palabra de Dios, hermano, después que nos instruye, que nos corrige, nos da justicia. La justicia de Cristo, de su Señor y Salvador nuestro. En las Escrituras, en este libro llamado la Biblia, en ese que tiene en sus manos, usted va a encontrar a Dios. Usted va a encontrar a Dios. Al Dios mismo, al Dios del mundo, al Dios de la naturaleza, al Dios de la verdad. En este libro, como son las palabras de Él, usted va a encontrar el Espíritu de Dios mismo allí. Y el Espíritu de Dios toma al Espíritu nuestro, el Espíritu Santo de Dios toma nuestro Espíritu y le dice cómo reverenciarlo, mis amados hermanos. El Espíritu de Dios, cuando nosotros hemos aprendido y aceptamos la reprensión, somos redarguidos, somos instruidos, somos enseñados, somos reprendidos. El Espíritu de Dios dice, ahora sí, vamos a tener comunión, vamos a andar juntos. Pueden andar dos juntos si no están de acuerdo, jamás en la vida. Eso es lo que Dios nos dice aquí. Que cuando ya estamos bien, Señor, instrúyeme. Oigan, usted leyeron lo que dijo Daniel allá en el capítulo 9. Pidió por sus pecados y por los pecados de su pueblo. Pidió por los pecados de su pueblo y por los de él. Mira que tu pueblo es malo, pero mira a mí también. Hermano, nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Aún con la gracia y con la misericordia de Dios y del Espíritu Santo, es una caída, hermano. A cada rato estamos cayendo, estamos fracasando y aparentamos muy santurrones, hermano, en la iglesia. Y el mundo del pecado desobedeciendo muchísimas leyes, mis amados hermanos. Y atentos a otras cosas y poniendo la atención a otras cosas y no lo que el Señor nos manda. Oiga lo que dice el Señor en Romanos capítulo 8. Oiga lo que el Señor dice en Romanos 8:26. Que el Espíritu de Dios le dice a nuestro espíritu si somos verdaderamente la persona correcta para hacer lo que Dios nos manda. Oiga lo que dice aquí el apóstol Pablo en Romanos 8:26. Y Romanos 8:26 nos va a llevar a 1 de Corintios. ¿Cuándo sabemos nosotros? ¿Cuándo sabe usted, y una persona soberbia que somos muchas veces, soberbios, arrogantes y perversos, que el Espíritu de Dios está orando en nosotros? ¿Cómo lo sabemos? Vayamos a Romanos. ¿Qué dice Romanos 8? Oiga lo que dice Romanos 8. 26 nos llamó hermano el apóstol Pablo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oiga lo que dice aquí el apóstol Pablo, Romanos 8. Dice así, Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿O sabe por qué no podemos estar repitiendo oraciones? Ni repetir oraciones, ni hablar mucho, para que no se hagan cosas vanas. Hermano, porque oiga lo que dice aquí, Romanos 8. El Espíritu Santo de Dios sabe cuando usted está repitiendo algo. El Espíritu de Dios sabe que lo que usted está hablando y usted está hablando no está correcto.
aquí, hermano. Oigan, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque el Espíritu Santo de Dios ayudó a Daniel y al pueblo a hacer lo correcto, porque Daniel entregó su corazón al Señor. Mira mi pecado, mira mi maldad, mira mi debilidad y mira de tu pueblo. Muchas veces cuando yo oro, le pongo la iglesia al Señor. Señor, mira tu pueblo, mira tus hijos, pero mira mi pecado y mira el pecado de tu pueblo. Mira a tus hijos que no andan bien, que andan en maldad, que andan en esto, que andan en aquello, que andan en lo otro. Míralo, pero yo tengo que orar por mí mismo. Mira la soberbia de tus hijos en la iglesia. Mira la soberbia de tus hijos en el trabajo. Mira la soberbia de tus hijos en la escuela. Mira la soberbia de tus hijos en el hogar. En las relaciones, mira la pornografía de tus hijos que están mirando. Mira las fornicaciones, mira los adulterios, mira esto, mira aquello, mira la desobediencia, mira. Pero mírame a mí, Señor, también. Mírame a mí, Padre Celestial. Mírame a mí en todas esas cosas. A mí, ayúdame a mí. Porque el Espíritu Santo sabe cuando estamos diciendo lo correcto y el Espíritu Santo sabe cuando estamos diciendo lo incorrecto. Lo sabe, hermano. Dice, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Y aparentamos que somos fuertes. No, somos débiles. Pues, oigan lo que dice. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, hermano. Por eso no puedo hacer repeticiones, hermano, de las oraciones. Porque a veces pedimos, estamos pidiendo cosas que no sabemos lo que estamos pidiendo. Y pensamos que lo sabemos. Oigan aquí. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos, hermano? Oigan lo que dice aquí. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y a veces creemos que sabemos lo que estamos pidiendo. No. Ya vimos Daniel lo que dijo. ¿Por qué muchas veces no sabemos lo que vamos a pedir? El Espíritu Santo nos dice. ¿Y qué nos dice el Espíritu Santo cuando estamos aparentando una cosa que no es? Que somos incapaces, estamos limitados, nuestras imperfecciones y fragilidades y humanas debilidades limitan nuestra comunión con Dios. Nuestras debilidades, ¿oigan bien? Nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, nuestras fragilidades. O aparentamos nosotros que somos fuertes. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Señor, cuando soy fuerte es que soy débil. Ay, ya ves que hablamos. El Señor lo dice. Yo sé lo que tú estás pidiendo. Pero sé lo que debes pedir que lo estás pidiendo. Yo lo sé. El Espíritu Santo que Dios ya da a los cristianos es el que intercede por nosotros, hermano. Es Él el que intercede. Nuestras debilidades, imperfecciones, inseguridades y carnalidades nos limitan a llegar al nivel que Dios quiere. Porque muchas veces nos pedimos perdón por los pecados. No queremos arrepentirnos, mis hermanos, y Dios quiere que no nos conformemos a las obras de la carne. Dios quiere que nos conformemos a su voluntad. ¿Cómo hemos de pedir? No lo sabemos. Pero no sabemos pedir por lo que acabo de decir, por la carnalidad y debilidades. Y cambiamos los planes, Señor. Te voy a pedir perdón, disculpa, excusa al hermano, que me perdone, a la hermana, a mi compañero de escuela, a mi compañero de trabajo, que me perdone. Perdóname tú, Padre, porque, le estoy pidiendo perdón por lo que le hice a mi compañera de hogar. Le estoy pidiendo a Dios que me perdone por lo que yo le hice a ella. ¿Por a quién tengo que pedirle perdón? Después de segundo lugar, ¿a quién? ¿A quién? Tengo que pedirle perdón a ella. Si le estoy pidiendo perdón a Dios, que lo estoy mirando. Y a ella le estoy mirando. Como que los planes y los papeles como que no están bien organizados la lista. No. Dice el Señor, arregla tu asunto en el camino antes de que llegue al altar y antes de que llegue al juez. ¿Y el juez qué? Te condena y te ponga en la cárcel. ¿Cómo hemos de pedir? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo dice, te voy a ayudar. El Espíritu Santo dice, te voy a ayudar, pero cuando somos sinceros. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Gemidos indecibles. ¿Cuáles son estos gemidos indecibles? A veces usted va a orar. Ya, Señor, perdóname.
Ahora usted quiere ver como un gemido indecible. Cuando vamos a oración, el Espíritu Santo se lo comunica al Señor. Primera a los Corintios. Vayamos a Primera de Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 2. Oigan lo que dice Primera de Corintios 2:10. Oigan bien, hay 4 clases de hombres. 4 clases de hombres, le dije esta mañana de la clase. Y esas 4 clases de hombres son los siguientes: el hombre natural, el cristiano carnal, el cristiano carnal inmaduro y el cristiano espiritual. El hombre carnal, el hombre natural, el cristiano débil, el cristiano carnal e inmaduro y el cristiano espiritual. 4 clases de individuos. Al cristiano espiritual, oiga lo que el Señor le dice en 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios mismo. ¿Y qué dice en Romanos? ¿Qué acabo de decir el Señor en Romanos 8:26? Que el espíritu de Dios le dice a nuestro espíritu cuando estamos haciendo las cosas de Dios. Cuando hacemos lo contrario, oiga lo que dice aquí el versículo 11 de 1 Corintios 2. Que Dios es el que Él conoce todo lo que hay en nosotros. Usted no conoce mi espíritu, ni yo conozco el de usted, pero Dios sí conoce el mío y conoce el suyo. Entonces, cuando estamos haciendo lo correcto, lo que es justo, lo que es de buen nombre, mis amados hermanos, Dios obra en las oraciones y las peticiones. Sencillo. No van las repeticiones, no muchas palabrerías. Las repeticiones en la oración muchas veces son sin sentido. Y lo leyó el Señor en Mateo 15, 7 y 8. Hipócritas. No solamente en público, sino en privado. No solamente en público, sino en privado. Recordemos que nuestra primera audiencia en la oración es Jesús, es Dios. Y el Espíritu Santo hay 3 ya, hermano, cuando vamos a orar. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: de labios muy bonitos me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando lo que la carnalidad y los hombres, el hombre interior y los hombres de afuera nos enseñan. Dios conoce lo que hay en nuestro interior. Dios sabe lo que hay. Derramar nuestros corazones a Él es lo que dice Juan 14:26. Lean en sus casas lo que dice Juan 14:26 y lo que el Señor nos dice en Juan 16:13. Sinceridad de corazón. Cuando el Señor nos mueve a orar, mis amados hermanos, su espíritu y sus palabras son lo que nos dicen que debemos de orar. En 1 Corintios, mis amados hermanos, el Señor nos lleva a buscar su voluntad, a buscar su gracia, a buscar su poder, a buscar su sabiduría. Y lo débil suyo y mío, Dios lo demuestra. El Espíritu mismo de Dios le dice a nuestro espíritu, cuando estamos haciendo lo justo, lo correcto, lo amable, lo que es de buen nombre. El Señor dice en 2 de Timoteo 1 que tengamos cuidado. Y en 1 de Timoteo también. Pero en 2 de Timoteo capítulo 3:5 el Señor nos dice que tendrán apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ello. La apariencia de piedad, hermano, muchas veces se refleja en público. Muchas veces muy piadosos, muy en privado somos otras cosas, hermano. Entonces es lo que Dios quiere corregir en nuestras vidas. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A esto evita. A esto evita. Era como el papá Búfalo le decía a su hijo Walter: papá, en resumen, ¿qué tengo que hacer? En resumen, ¿qué tengo que hacer, papá, para no ser comido por los leones?
evítalo, pero nunca le tenga miedo. Nunca, evítalo. Entonces, va a la panadería, mucho formalismo, hermano, en lo que estamos pidiendo en público, en privado. Dios no ve, hermano. Dios lo ve, Dios lo entiende, Dios lo comprende. Van a repeticiones, significa decir lo mismo, las mismas cosas, lo mismo, de palabras, pero el corazón, Dios lo conoce. Van a repeticiones, significa frases y palabras bien ornamentadas, no bien pensadas de lo que es Dios. Segunda prohibición, para no pecar de ligeros, con oraciones repetitivas. Segunda regla, hablar mucho en las oraciones. No hablar mucho. Demasiadas personas pierden también, como dije lo primero, que el hablar mucho y el usar para las repeticiones va a cambiar o va a transformar la voluntad de Dios. No, usted y yo somos los que tenemos que transformarlo a diario, porque somos débiles, somos impuros, somos frágiles, hermanos. Hasta con una mirada pecamos, hermano. Hasta con una mirada, hasta con un pensamiento pecamos, hermano. Por eso que debemos de buscar la intercesión de Dios, para que el Espíritu Santo de Dios nos ayude. El hablar mucho no equivale en la oración a una devoción sincera. Acuérdense lo que el Señor dijo, Mateo 5. Van a orar en las plazas, en las sinagogas y en los lugares públicos, para ser visto y escuchado por los hombres, porque eran los lugares donde más existe gente. Recordemos que el Señor dice, mas tú cuando ores, eso entre tú y yo. Eso entre tú y yo, una relación entre tú y yo. Aún la gente del mundo también, a Dios se le debe la vida. Porque a Él venimos. A Él venimos, a Él iremos y por Él vamos a ser juzgados. El Señor dice bien claro que el hablar mucho, mis amados hermanos, no va a cambiar la voluntad de Dios. El decir mucho, o orar mucho, muy largo, o lo prolongado, solo cambia los planes de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Corazón sincero. Hebreos 10:22 nos lo dice. Un corazón que derrama realmente su voluntad ante Dios es la oración que Dios escucha. Allá lo va a encontrar en Hebreos 10:22. El creyente debe buscar a Dios frecuentemente en oración. Efesios 6:18. Todo el tiempo orando con mucha súplica en todo momento y en todo lugar. Hebreos 10:22 lo dice y Efesios 6:18. En todo tiempo tenemos que buscar. Usted está sentado ahí y cualquier cosa. Porque algunas personas, ¿por qué algunas personas hacen estas cosas? Porque no quieren hacer la voluntad del Señor. Oro largo, algo muy bonito. Miren, el presidente actual que tiene los Estados Unidos, nuestro presidente, cuando iba a juramentarse, el presidente mandó a buscar su Biblia. Biblia de muchos años, sus antepasados tuvieron. Cerrada, con un sello hermético. Y yo me preguntaba, ¿cuántas veces tú has abierto esa Biblia para hacer lo que ella dice? Claro, para administrar justicia Dios le va a tomar en cuenta. ¿Qué hará? Poner la Biblia en sus manos, con las manos en la Biblia, pero nunca la ponen en su corazón. Pero Dios sabe, Dios conoce lo que hay en él. Algunas personas hacen largas oraciones porque creen que van a convencer a Dios
y creen que Dios va a ser movido y motivado a escuchar y a responder. Primero. Segundo, ¿por qué muchas personas hacen oraciones largas, como dice Mateo 5? Porque creen que las oraciones largas y las muchas palabrerías le vuelven más espirituales y le hacen más espiritual, más devoto y más maduro. No. Porque muchas personas hacen oraciones largas, repiten mucho lo mismo, porque creen que le van a volver a Dios de sus principios por cualquier voto que él haya hecho o por cualquier principio que creen que Dios le debe a él. Algunas personas hacen oraciones largas y muchas palabrerías porque algunos creen que las oraciones largas demuestran sinceridad para Dios cuando verdaderamente sus corazones, sentimiento, emoción y voluntad están lejos de Dios. Algunas personas hacen oraciones largas y muchas palabrerías vanas hacen porque creen que las oraciones largas impresionan a las personas y así demuestran profunda espiritualidad y profunda santidad. ¿De qué manera evitamos estas cosas? No solamente en público, sino también en privado. Por lo que nos dice Eclesiastés 5:2, y aquí concluyo. Eclesiastés 5:2 nos dice: no te dé prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Oye bien, no nos demos de prisa a hacer cosas que Dios no conoce. Apresurar. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque el corazón es lo que Dios está buscando. Ya Daniel lo dijo: mira mi pecado. Moisés cada vez que iba a orar le decía: Señor, mira mi pecado de tu pueblo, mira el mío de tu pueblo. Si en mi corazón mis David guardara maldad y iniquidad, tú no me hubieses escuchado. Dios es la majestad soberana del universo. Dios es quien está en los cielos. Y su soberanía, allí está. En Salmo 46:10. Oiga lo que nos dice el Señor aquí. Cuando vamos a orar, en Salmo 46:10. Oiga lo que el Señor nos dice. Date quieto. Date quieto. Yo soy Dios. Deja que mi espíritu y el tuyo se comuniquen, se unan, para ponte a cuenta conmigo con tus pecados, tus soberbias, tus debilidades y tus obras carnales. La oración es un asunto del corazón, no de palabras, hermanos. La oración es un asunto del corazón, no de palabras. Compartimos su pensamiento con Dios, compartimos su comunión con Dios, compartimos su alabanza con Dios. Hermano, la oración nos ayuda a compartir todo con Dios. Recordemos cuando Dios dice: tú y yo, cierra tu puerta, y tu Padre que está en secreto, que ve en secreto, te va a recompensar en público. La oración es secreto. La comunión con Dios es secreto. Dios la ve. Dios nos perdona. Dios es bueno. Y Jesucristo y su Espíritu Santo también en su ayuda vendrán a nosotros, usted y a mí. Por eso hay que sincerarse en la oración, en lo público y en lo privado. La semana que viene estaremos mirando el motivo correcto, simple y sencillo,
de la oración con confianza a Dios. En el versículo 8. Oiga lo que dice Mateo 6, 8. Yo sé, dice Dios, de que tú tienes necesidad. No hagáis semejante pues a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que se la pidamos. Oiga, antes de que le pidamos a Dios, ya Dios sabe que si la necesidad es de perdón, vamos a pedir perdón. Que si la necesidad es reconciliación con el amigo, con el hermano, con el compañero, eso es lo que Dios quiere. Pero no tratemos de buscar un atajo y de tratar de que nuestros problemas están resueltos. Y hay que hablar cuando verdaderamente no está resuelto, hasta que no le pidamos perdón a Dios y perdón a las personas que hemos ofendido y hemos faltado, en público, en privado, de ellos, de pensamiento. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde. Y la tercera orden mandatoria para la oración es confianza en Dios. Vamos a confiar en Dios, en lo que Dios es y en lo que puede hacer por usted y por mí. Cuando dice Padre nuestro, ¿quién es Él? ¿Qué puede hacer? ¿Y cómo responder a su bondad? ¿Quién es Él? ¿Qué va a hacer? ¿Y cómo responder a su bondad y su voluntad a usted y a mí? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado tu nombre, gracias te damos por el buen y misericordioso que eres. Ayúdanos, Padre, a cumplir siempre con gracia y tu voluntad. Perdona a aquellos, Padre Celestial, que nos ofenden y perdona a aquellos que nosotros hemos ofendido. Tu gracia y tu amor nos ayude a estar siempre fieles a usted. Que con nuestros corazones ayúdanos más recto con su palabra, con su amor. Gracias a Dios. En Cristo Jesús oramos por esa misericordia y esa voluntad. Y a enseñanza suya. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Ese es el día de salvación. Aquellos y aquellas que no han conocido al Señor, hoy pueden hacer. Arrepintiéndose de sus pecados, organizando su vida con el Señor y bautizándose para tener relación con Dios. Mañana y siempre, pero también el arrepentimiento y el perdón es para nosotros los cristianos que hayamos andado mal o estemos andando mal